Paz de Cristo. Praise the Lord. Amén. Doy gracias a Dios I give thanks to the Lord y a nuestro hermano pastor de esta hermosa congregación and our pastor and this beautiful congregation por la oportunidad que me da de poder compartirles el mensaje de la palabra de Dios. for the opportunity of allowing me to preach the Word of God. Quiero leer una porción del Salmo 126 I want to read Psalms 126, y comenzando con el versículo 1. starting with verse 1. Dice así la palabra del Señor: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, And when the Lord turned again the captivity of Zion, seremos como los que sueñan. we were like them that dream. Entonces nuestra boca se llenará de risa Then was our mouth filled with laughter, y nuestra lengua de alabanza. and our tongue with singing. Entonces Then said they dirán entre las naciones: among the heathens, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. the Lord hath done great things. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. The Lord has done great things with us. Estaremos alegres. We will be happy. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, The Lord will restore us from captivity, como los arroyos del Negev. like the flowing river. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Those that sowed with tears will reap with joy. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, Those that take the seed will be walking with joy. mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. The Lord will bless us. Vamos a orar, así como están sentaditos, vamos a orar para que Dios nos dirija en esta predicación. Let us go ahead and pray. Padre, en tu poderoso nombre, Jesucristo, necesito la unción y la inspiración de tu Espíritu Santo en mi vida para poder compartir este mensaje a cada uno de mis hermanos, mis hermanas y a todas las personas que nos escuchan a través de la plataforma de Facebook o la plataforma que escuchen este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amen. Doy gracias a Dios porque tengo la oportunidad de ser pastor por alrededor de 35 años con Templo El Milagro en la ciudad de Nampa, Idaho. I want to thank the Lord because He's allowed me to be pastor of Miracle Church in Nampa, Idaho for over 35 years. Y siempre es un gusto poder compartir la palabra con otros hermanos. It's always a joy to share the word with other brothers and sisters. Para poder entender un poco mejor esta escritura que he compartido con ustedes, To dive into the scripture a little better, this scripture I shared with you, según el contexto, the context of this Salmo 126 es una súplica comunitaria por una completa restauración. Psalms 126 is a supplication followed up by a complete restoration. Y lo hermoso de esto que aunque este cántico probablemente se originó después del regreso del cautiverio babilónico, como en el año 516 antes de Jesucristo, This song that was written during or after the captivity in Babylon, cuando fue terminado el segundo templo, when the second temple was built, o sea, en el tiempo de Esdras y Nehemías, in the time of Ezra and Nehemiah, cuando el pueblo viajaba para celebrar sus fiestas en Jerusalén, when the children of Israel would travel to celebrate the festivals in Jerusalem, las nuevas generaciones the new generations recordaban los días felices de sus abuelos, de sus padres y de sus antepasados. they would remember the joyous times of their grandparents, their fathers.
O sea que cuando viajaban de cualquier país donde ellos estaban, In whatever country the children of Israel would find themselves, que duraban semanas y meses para llegar, and it would take them months and to get to where they were going, se tomaban el tiempo para que a través de estos cantos recordaban lo bueno que fue, que es y sigue siendo nuestro Dios. through these songs, they would remember how good and how great God is and still is. Para saber qué tan bueno es un país, He has blessed their country. solamente tenemos que oír sus canciones All we have to hear are their songs y las noticias acerca de ese país. and the news of their country. ¿Queremos saber cómo está el país de México? If we want to know how Mexico is doing, Hay que escuchar las noticias. just watch the news. ¿Queremos saber cómo está el Medio Oriente? Hay que escuchar las Want to noticias. know what's going on in Middle East? Just hear the news. Ellos no tenían los medios de comunicación que nosotros tenemos ahora. They didn't have the same kind of social media that we have today. Entonces, ellos para transmitir las noticias del pasado, del presente y aún del futuro, And when they would, when they would transmit the news back in those days for now and for the future, usaban el medio de la alabanza, they would use the song de los cánticos. of the Psalms. Y cuando nosotros leemos este canto, este salmo, When we read this Psalms, nosotros nos damos cuenta que le servimos a un Dios que no se olvida de sus promesas. we find out that we serve a God that does not forgive that does not forgive his promises. Nosotros como hispanos o latinos Us, like Hispanics and Latinos, estamos aquí en este país porque Dios no se olvidó de sus promesas. we're here because God has not forgotten his promises. En favor de nosotros los latinos y los hispanos. God has blessed us. La razón que ustedes están aquí es porque Dios no se olvidó de las promesas que les hizo a los padres de ustedes, The reason why you guys are here is because God has not forgotten the promises that he made to your forefathers, a sus abuelos. to your grandparents. Y Dios estará con nuestra familia porque Dios nos promete y le cumplirá sus promesas a nuestros hijos y a nuestras próximas generaciones también. God is going to bless us because he promised to bless us and our children and our children's children. Y esto es lo que hace hermoso el camino del Señor. And this what makes the path that we are walking on, the path of the Lord, beautiful. Pero también nos debe de hacer que seamos vigilantes y estemos y que nosotros le podamos ser fiel a Dios porque las cosas pueden cambiar en cualquier momento. This should also ring a bell in our minds, and we should also be vigilant because things can change at any moment. Porque después de un avivamiento, una restauración, Because after a revival, a restoration, una persona, una iglesia o aún un país a person, a church, or even a country puede volver a caer en el mismo error y estancar el progreso en todos los niveles de la extensión de la palabra espiritual, económico, moral, social, político, etc. could fall if they're not careful. They could fall spiritually, physically, economically. Después de que esto sucedió, Israel volvió a caer bajo el dominio de los persas y sufría opresión por los vecinos que tenía. When Israel was captured by Persia, they suffered. Y esa es la razón por la cual el pueblo de Dios lo encontramos clamando por restauración. That is why in this Psalms we hear the children of Israel crying out for restoration. Y por ello la iglesia de este tiempo, That is why the church of this time, nosotros no podemos vivir con los brazos cruzados we espiritualmente. cannot live with our arms crossed spiritually. Debemos de vivir soñando, We should live dreaming, pero no debemos de estar dormidos. but we shouldn't be asleep. Una cosa es soñar y otra cosa es estar dormido. One thing is to dream, the other is to be asleep.
En Cristo podemos soñar con los ojos abiertos. In Christ, we can dream with our eyes open. La Biblia nos da un llamado a estar despiertos The Bible calls us to be awake, y nos dice, despierta tú que duermes. and it tells us, awaken you that sleep. Y aquí podemos ver una figura de un tiempo de sequedad cuando habla que los arroyos estaban completamente secos. And we could see that they were going in this chapter, they were going through a drought because all the creeks had dried up. Pero cuando venía la lluvia, But when the rain would come, de repente todos esos arroyos secos, all of a sudden, all them dry creeks, el agua se desbordaba the water would fill them up. y en ocasiones había hasta inundaciones. Sometimes there would be flooding. Pero esos arroyos But those creeks, secos dried, representan los tiempos difíciles por los cuales la iglesia tiene que cruzar. they represent difficult times that the church will have to confront. Entre comillas, se dice que vivimos en uno de los países más prosperados del mundo. And it is said that we live in one of the most blessed countries. Pero la Biblia dice que las cosas irán de mal en peor. The Bible says that things are going to get from better to worse. Y por ello la iglesia no podemos ni debemos estar dormidos. That is why the church should not be asleep. Tenemos que ser una iglesia, un pueblo que se está renovando We need to be a church that is always renewing themselves y sembrando la buena semilla and planting the good seed, para que nosotros y nuestras generaciones pasadas so that us and our generations no tengan solamente semilla, sino pan para comer. that they do not only have seed but bread to eat. Quiero compartirles, número uno, I want to share with you, number one, que lo que mantiene vivo a cualquier ser humano what keeps us alive, any human being, en medio de cualquier tipo de circunstancias difíciles, in the middle of whatever circumstance you're going through, es tener la capacidad de soñar. is to be able to dream. Gloria a Dios por nuestros antepasados. I thank God for those that came before us. Y estoy hablando de nuestros padres que tenían a Dios en su corazón y que se atrevieron a soñar en grande. You know, our fathers that had God in their heart and they dared dream a big dream, a great dream. Y nosotros somos el producto de ese sueño. We are the product of that dream. Nosotros no estamos aquí por circunstancias. We're not here because of circumstance. Nosotros no estamos aquí por suerte. We're not here because of luck. Nosotros estamos aquí porque alguien se atrevió a creerle a Dios y nosotros somos el resultado de ello. We're here because somebody decided to follow Jesus and they followed their dreams. Uno de los grandes propósitos de soñar en Cristo Jesús A great thing it is to dream in Christ Jesus es porque el resultado de soñar en Cristo Jesús es una liberación. the result of dreaming in Christ brings liberation, freedom. Y ese es el propósito de Dios, que vivamos completamente libres. That is the purpose of God. He wants us to live free. ¿O no dice la Biblia que ahora somos libres en Cristo Jesús? The Word of God says that we are free in Christ Jesus. Y para ello necesitamos salir de cualquier situación de cautividad. And for that, we need to arise from whatever situation of captivity that we find ourselves in. Quizás muchos de nosotros ya no sufrimos por una cautividad económica. Maybe a lot of us here are not suffering economically. No sufrimos por cautividad social. We're not suffering from social captivity. Pero hay muchas personas que todavía están en cautividad de tinieblas, But there are a lot of people that are still in captivity, emocional, emotionally, moral morally, y espiritual. and spiritually. Y ese tipo de cautividad And that kind of captivity puede alcanzar a la iglesia aún en este tiempo can reach the church even in this time de tanto progreso. and have us to and stop us from progressing.
de todo tipo. of any type. No podemos ser una iglesia que estemos pensando, eso a nosotros no nos puede pasar. We shouldn't be a church that thinks, well, that's not going to happen here. Somos pueblo de Dios y gloria a Dios por ello. We are children of God, and glory to God for that. Pero la Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, The Bible says that the just with difficulty is saved. ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Then where would the sinner be? ¿Por qué? Porque las cosas van de mal en peor. Because the things are going from bad to worse. Y si algún tipo de libertad tenemos de parte de Dios, And if God has given us any type of freedom, es para soñar en grande. that freedom is to dream big. Es para soñar que las promesas de Dios son reales, It's to dream that the promises of God are real. son verdaderas. They're true. Y yo soy el fruto del sueño de una hermana de una iglesia. I am the product of a dream of a sister from another church. Cuando visité por primera vez esa iglesia, When I visited that church for the first time, esta mujer me dijo, this woman told me, tengo años orando y ayunando por tu padre y por tu madre. she said, I've been praying and fasting for years for your father and for your mother, Y tú eres el resultado de ese sueño. and you are the result of that dream. Tú eres el resultado de esa oración y de ese ayuno. You are the result of that prayer and that fasting. ¿Por qué es importante esto que les estoy compartiendo? Why is this important? What I'm sharing with you. Es que a causa de la abundancia Because of the abundance de cualquier tipo, of whatever comes our way, muchas personas, muchos cristianos, many people, many Christians, nos hemos atrevido a dejar de soñar. we have dared to stop dreaming. ¿Y qué es dejar de soñar en Cristo Jesús? Pensará usted. And you might be thinking, what is it to stop dreaming in Christ Jesus? Cuando una persona deja de soñar en Cristo Jesús, When somebody stops dreaming in Christ, deja de proyectarse en la manera en que Dios lo ve, you stop projecting yourself in the way that God sees you. para proyectarse basado en las circunstancias que le rodean. And you start to project yourself with the circumstances that surround you. Por eso el salmista en el Salmo 126 dice, cuando Jehová haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. That is why the psalmist says, amen, when the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. Y es entonces que presenta las características de los que sueñan. Then it is there we start seeing the characteristics of those that dream. Por eso la pregunta es, ¿y cómo son los que sueñan? That is why the question is, how are those that dream then? La Escritura dice que los que sueñan tienen su boca llena de alegría. The scripture says that those that dream in Christ have joy in their mouth. Hay una constante alabanza en su boca. There is a constant song in their mouth. Los soñadores, según la palabra del Señor, viven en gozo. Those that dream, according to the word of God, live in joy. O sea, viven más allá de las circunstancias. They live beyond their circumstance. O sea, que cuando algún gigante nos alcanza, In other words, that when a giant confronts them, los que soñamos en Cristo Jesús, those that dream in Christ, le podemos decir a ese gigante de la circunstancia we can tell that giant, que nosotros tenemos un gigante, we have a giant as well. pero la Escritura dice que es un poderoso gigante. Our scripture says that he's a powerful giant. Martin Luther King Martin Luther King es un personaje que aprendió a moverse por un sueño. He is a person that learned to move because of a dream. Y la historia nosotros la conocimos, And we know his la story. conocemos. We know it. Murió He died. el personaje, Him in person, he died. pero su sueño está vivo. But his dream is still alive. Él soñaba que un ser humano blanco y uno de color He dreamed that a white person and a black person, pudieran contraer matrimonio. they can come together.
Él soñó que un hombre de color se pudiera sentar en la silla presidencial de este país. He dreamed that a colored person could sit in the presidency. Cuando estaba vivo, la gente lo juzgaba loco. When he was alive, people called him crazy. Cuando lo mataron, When they killed him, pensaron quizás su sueño se terminó. some probably thought his dream is dead. Pero lo mataron a él, pero su sueño quedó vivo. They killed him, but his dream was alive. Y la diferencia del Señor Jesucristo y de Martin Luther King The difference between Martin Luther King and Jesus Christ, es que a Jesús lo sepultaron, Jesus, they buried him. pero el tercer día On resucitó. the third day, he arose. Martin Luther King tiene su tumba y ahí están todavía sus restos. Martin Luther King is in the tomb and his remains are still there. Pero el tercer día fueron a buscar a Jesús On the third day, they went to look for Jesus y ya no estaba ahí. and he wasn't there. Entonces, si nosotros soñamos en las promesas del Señor Jesucristo, If we dream in the promises of Jesus Christ, no tenemos una pesadilla. we shouldn't have to worry about it. We don't have a nightmare. We don't have nightmares. Amen. Tenemos un sueño en Cristo Jesús. And when we dream in Christ, we dream in Christ. Esta mujer que oró y ayunó por mi padre y por mi madre por años, This sister that prayed and fasted for me or for my father and for my mother for years, ella nunca pensó she never thought que el joven peor de la colonia del barrio, that that young man that was the worst in his town, el que iba y les hacía destrozos en la iglesia, I would go and I would destroy their church. el que los ofendía en la calle, I would offend them on the street. ella nunca pensó She never thought que sería el primero que Dios llamara a esa familia. that I would be the first that God called from my family. Y cuando fui a visitar la iglesia donde ella se And congregaba, when I went to visit their church where she fui congregated, especialmente para pedirle perdón por todos los años que les hice. I went to go ask them for forgiveness of all the bad things I did to the church. Y yo esperaba que por lo menos me estirara las orejas. And I was waiting for them to pull my ear at least. Pero me agarró, me abrazó, This sister, she gave me a hug. lloró. She cried. Y todo lo que yo oía, Dios es fiel. And all Dios I- es fiel. All I heard from her Dios mouth was, es God fiel. is faithful. God is faithful. Entonces nosotros somos una continuidad de el sueño que es en Cristo Jesús, que otras personas se han atrevido a soñar porque le han confiado su presente y su futuro en las manos del Señor Jesucristo. We're here because somebody dreamed in Christ, and this is the result. Miren, ¿qué es un sueño y en qué se puede convertir un soñador? You know, what is a dream, and what can the person that's dreaming convert into? Un sueño no es otra cosa más que la oportunidad que Dios le da al hombre de subir a otro nivel más grande en su vida. You know, a dream is something that God allows us and gives us so that we can rise to another level in our life. Es la oportunidad y la bendición visionaria. It's the opportunity and a visionary blessing that God gives us. Soñar en Cristo Jesús es mirar desde el mundo espiritual la proyección divina hacia cualquier circunstancia presente. You know, to dream in Christ is to see the divine projection that God puts in our life, and whatever circumstance we are, we can overcome. Uno de los pastores que conozco allá en Cuba One of the pastors that I know in Cuba vive en la situación más precaria que usted se puede imaginar. he lives in one of the worst, worst situations that you can ever imagine. 5 blanquillos por mes. They get 5 eggs a month, Una barra de pan cuando hay harina. 1 loaf of bread if there's flour, 1 kilo de sal. a kilo of salt, 1 kilo de azúcar. of sugar, 1 kilo de arroz rice por mes. per month. Y le dije, ¿no le gustaría a usted salir de este país? And I asked him one day, would you like to leave this country? Y me dijo, no. And he said, no. Le dije, ¿por qué? And I asked him why. Me dijo, porque tengo un sueño. He said, because I have a dream. Y le dije, ¿y cuál es su sueño? And I said, what is your dream? Que toda mi familia That all my family, he y said, que toda la gente de mi comunidad and all the people of my community
Si un día ellos quieren salir de este país, that if one day they leave from this country, que sueñen that they could dream en las promesas que Dios nos ha hecho. in the promises that God has given us. Y me dijo, y si yo tengo que ser quien debe de ser sacrificado por ellos, And he told me, Pastor, if I am the one that needs to sacrifice myself for those dreams, lo haré con mucho gusto. I do it with joy in my heart. Muchas veces nosotros pensamos que los sueños que tenemos Sometimes we think that the dreams that we have, son solamente de éxito materiales. they're dreams of prosperation, material prosperity. Pero nosotros podemos conocer los sueños de Dios. But we understand the dreams that God gives us. O no hemos leído, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Have we not read, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes shall not perish but have everlasting life. Él pudo haber decidido, no cumplo ese sueño, He could have said, I am not going to fulfill that dream. no cumplo esa misión. I will not fulfill that vision. Pero ¿por qué cumplió esa misión? But why did he fulfill this vision, Ese sueño, that dream? porque lo estaba mirando a usted y me estaba mirando a mí. Because he had you and I in mind. Porque para él no hay distancia, For Christ, there is no distance. no hay espacio, There is no space. no hay frontera, There is no frontier. porque Dios es amor. Because God is love. Miren, Apocalipsis nos dice en un pasaje bíblico que antes de darle la revelación a Juan, Revelations tells us that before he gave the vision to John, Dios le dice, sube aquí arriba. God tells him, get up here, O sea, arriba para recibir la revelación. so that he can receive the revelation. Fue de ahí de donde Juan vio desde arriba, desde la presencia del Señor, lo que vendría no solamente para la iglesia, sino para el mundo entero. And it was there in the presence of God where John saw what was to come. Y miren cuál es la diferencia de soñar en Dios. And this is the difference to dreaming God. Dejamos de ver el cielo desde la tierra, We stop seeing the sky from the ground. pero empezamos a ver la tierra desde el cielo. But in Christ, we start seeing the ground from heaven. O sea, eso es lo que empieza a acontecer en la vida de todo ser humano y a veces eso es lo que ha acontecido en la vida de nosotros y algunos no nos damos cuenta de ello. When we dream in Christ, this is what begins to happen. And some of us don't even know that the Lord is blessing us. Miren lo que sucede con las generaciones de los seres humanos. Look at what happens with the generations. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos cómo se llamaba el abuelito de mi tatarabuelito o de mi bisabuelito? How many of you remember your A good great, question. great, 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 great grandfather's name? En great grandpa. And great grandpa. 8 generations, 10 generations. ¿Ah? ¿Cuánto nos acordamos cómo se llamaba el abuelito de nuestra 10ª generación? How many remember the name of your grandfather 10 generations ago? Pero ¿cómo sí sabemos de Abraham? But how do we know of Abraham? ¿Cómo sí sabemos de Noé? How do we know of Noah? ¿Cómo sí sabemos de David? How do we know of David? Y dirá usted, pues porque ahí está en la Biblia. And you say, because it's in the Bible. Es que Dios va a preservar su sueño a través de hombres y de mujeres. And we see that God is great because he preserves his dream through men and women, A través de un pueblo, through children, a través de una nación, through a nation, a través de una iglesia. through a church. Y la pregunta es, ¿cuántos somos el pueblo de Dios? And the question is, how many here are people of God? ¿Cuántos estamos soñando en Cristo Jesús? How many of us are dreaming in Christ Jesus? Miren, esto es lo hermoso de encontrar a hombres y mujeres que están soñando todavía en Cristo Jesús. This is the great thing of finding men and women that are dreaming in Christ. Todos sabemos que Noé fue el que construyó el primer crucero. We know that Noah was the first one
that built the first ark. Amen. Cuando nos dice la Biblia que todavía ni había llovido. When the Bible says it hadn't even rained, En medio, Jacob, de las peores problemas que él estaba pasando, we see that Jacob, he was going through one of the worst situations. tuvo un sueño, He had a dream cuando lo que debería de haber tenido era una pesadilla. when he should have had a nightmare. No tenía dinero, He had no money, no tenía nada, he had nothing. acababa de engañar a su padre, He had just deceived his father. estaba solo en el He desierto, was alone in the desert. y cuando se acuesta a dormir, And when he goes to sleep, en vez de tener una pesadilla, instead of having a nightmare, tiene un sueño. he has a dream. Y no cualquier sueño, And not just any dream. sino en el que Dios le dice, te voy a bendecir. And he has a dream where God tells him, I'm going to bless you. Muchas personas hemos dejado de soñar A lot of us have stopped dreaming porque creemos que lo hemos tenido todo y que lo tenemos todo, because we believe we have it all. o que lo hemos alcanzado todo, We've reached where we need it, where we need pero to no be. debe de ser así. But it shouldn't be that way. David era otro personaje que soñaba en grande, David was another person that dreamed big. con tener éxito, He had a great ambition. soñaba con la victoria. He dreamed victory. Por eso cuando él vio a Goliat, That is why when he saw Goliath, todos sabemos que no tuvo miedo, all of us know that he wasn't afraid. porque cuando se nos presenta un gigante, Because when a giant presents himself to us, lo que hace la diferencia del uno y el otro what makes the difference es la visión y el sueño en el cual nosotros estamos viviendo. would be the vision and the dream that we are living in. Cuando David vio a Goliat el gigante, When David saw Goliath, yo creo que David estaba viendo la oportunidad I believe with all my heart that David was seeing an opportunity de que sus sueños se hicieran realidad. that his dreams would become reality. Había matado osos, He had killed bears, había matado diferentes tipos de animales, different types of animals, pero ahora tenía a un gigante delante de él. but that day in front of him, he had a giant. Él pudo haber pensado, He could have thought, ni mis hermanos mayores pueden con él, not even my brothers ni can, el ejército tampoco, not even the army can. menos yo, y me regreso a mi casa. What makes it so sure that I can? I'll just go home. Pero él vio la oportunidad But he saw an opportunity porque él había soñado con matar a un gigante because he dreamed in Christ. y tuvo la oportunidad And God gave him the opportunity. y la logró. El joven José, en medio de su crisis, Joshua, during his crisis, su sueño fue lo único que lo mantuvo vivo. amen, Joseph, during his crisis, his dream kept him alive. Y les vuelvo a repetir, lo que mantiene vivo a un hombre y a una mujer, a una iglesia, al pueblo de Dios, en medio de cualquier circunstancia, es seguir teniendo la capacidad de soñar. And I tell you today, brothers and sisters, what's going to keep the church alive is that we dream in Christ. Lo que mantiene una vida y a una visión What maintains life and a vision es saber que nuestro presente is to know no es el final. that our present, our now is not final. Me quedé asombrado por la respuesta de este pastor. You know, I was surprised by the answer this pastor gave me. Su mesa es una tabla y una lámina. His table is just a board. Sus sillas son cajones donde los tiran. His chairs are just boxes that were thrown away. Cuando llueve, When it rains, llueve más adentro de su casa que allá it afuera. rains more in his house than outside. Pero cuando nosotros soñamos en Cristo Jesús, But when we dream in Christ Jesus, sabemos que lo que nos está pasando no es lo último que nos va a pasar, we know that whatever we're going through is not the sino que es end. algo temporal. It's just temporary. Y sabemos que nuestro futuro We know that our future y nuestras decisiones and our decisions that we make están en las manos de Dios. are in the hands of God. Por eso yo vengo a decirles, iglesia, That is why I come to tell you today, church, yo no sé por qué problema
usted esté pasando, por qué dificultades esté cruzando, I don't know what difficulties you might be going through. ni su situación por la que usted esté viviendo. I don't know what kind of situation you're living. Porque normalmente en la iglesia Because normally in the church, todo lo escondemos detrás de un saludo we all hide behind a greeting. y aparentamos que todas las cosas están bien, And we say everything is going great. pero muchas veces no es así. Many times it's not that way. Y quizás en algún momento de tu vida, si no hoy, en un futuro, Maybe in a moment in your life, maybe no not te today, imaginas in the por lo que future. tú puedas pasar. You can't imagine what you're going to go through. Mi padre y mi madre nunca se imaginaron que su hijo My parents never imagined that iba a their estar en la son cárcel was going to end up in jail, esperando una condena de más de 2 años. waiting for a judgment where I was going to be in jail more than 2 years. Quizás usted nunca se imagina Maybe you can never imagine que la próxima visita que le haga el doctor the next time you go and visit the doctor, le puedan decir que está en el nivel 4 de cáncer. he could possibly tell you that you're in stage 4 cancer. Quizás usted nunca se imagina Maybe you can never imagine que cualquier día that at any moment, any day, le pueda llamar su hijo o su hija your son, your daughter could call you. que hicieron la decisión de divorciarse. They've made and tell you that they made a bad decision. Quizás hay cosas que usted ni se las imagina. Maybe there are things that you can't even imagine. Por eso es mejor soñar en Cristo Jesús. That is why it is much better to dream in Christ Jesus. Porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé Because the Bible says, call on me and I will answer. y te enseñaré cosas And I will show you inimaginables unimaginable things que tú no conoces. that you don't know. Por eso vale la pena servirle a That is Dios. why it is worth it to serve the Lord. Y para terminar, quiero cerrar con esto. And to end, I want to close with this. Cuando tú revelas tu sueño, When you realize your dream, es cuando se revela el corazón de los que están a tu lado. it's then when you'll see that those that surround you, you'll see that they will start to reveal themselves. Pero también se revela quiénes no están a tu lado. And you'll start to see who is with you and who is not with you. Cuando tú revelas tu sueño, te das cuenta When you realize your dream, you quién find out cree en ti who believes in you y quién no cree en ti. and who doesn't believe in you. Te das cuenta quién te apoya You find out who supports you y quién no te apoya. and who doesn't support you. Cuando yo le dije a mi padre, When I told my father, después de haber sido lo peor, after being the worst in this world, I thought to myself, papá, le he dado mi vida a I Cristo. told my dad, Dad, I gave my life to Christ. Ya no soy el que vendía drogas. I'm not the one that sold drugs. I'm Ya no not the soy one el that que sold- consumía drogas. I don't do drugs no more. Ahora soy diferente. I told my dad, I'm different. Escuché lo que nunca jamás pensé haber escuchado de mi padre. And I heard something that I never would ever want to hear again from my father. Y mi padre me dijo, And my father told me, te prefiero ver borracho, I'd rather see you drunk, tirado en la calle, out on the streets, a que dejes la religión que te ha dado tus antepasados. and I'd rather see you drunk and on the streets, and rather see you following the religion that we showed you. Y me di cuenta que la familia tenía un sueño diferente And I found out that my family had a different dream than I did. al sueño que Dios había puesto en mi corazón. Their dream wasn't like the dream that God put in my heart. Por eso vengo a decirles That is why I come to tell you today lo que muchos de ustedes ya conocen. that you guys already know all this, brothers. Hechos 2:17. Acts 2:16. 17. Y en los 2:17. postreros días, And in the dice last Dios, days, God says, derramaré de mi espíritu I sobre will toda pour out carne. my spirit upon all flesh, Y vuestros hijos and our children, y vuestras hijas profetizarán. our daughters will prophesy, Y vuestros jóvenes verán visiones. young men will see vision, Y vuestros ancianos and our elder soñarán sueños. will dream dreams. Estamos aquí nosotros por los sueños de nuestros antepasados. We're here because of the dreams of those that follow, or our forefathers. Estamos aquí por los sueños de Abraham. We're here because of the dreams of Abraham, Estamos aquí por los sueños de Isaac, the dreams of Isaac, de Jacob of Jacob, y de todos esos personajes bíblicos. of all those people that we know in the Pero Bible. estamos aquí por los sueños de nuestros antepasados. We're here because of the dreams of our great grandparents. Gente mayor de edad de esta congregación
You know, our brothers and sisters of this congregation, no podemos dejar de soñar. we cannot stop dreaming. Miramos los niños que estaban aquí. We see the children that were here. Ellos necesitan conocer cuál es el sueño de nosotros en Cristo They Jesús need to know the dream that we have in Christ Jesus, para que el sueño pueda trascender. so that dream can transfer to them as Yo well. le digo a la iglesia, I tell the church, el próximo pastor de esta the iglesia next pastor of this church es uno de mis hijos will be one of my children, o debe de ser uno de los hijos de ustedes. or it should be one of your children. Gloria a Dios si Dios trae a una persona perdida del mundo, Glory to God if God brings somebody else from the world, como me trajo a mí, like he brought me, para ahora ser el pastor de Templo El Milagro. be the pastor of Miracle Church. Porque Dios sigue escogiendo lo peor que hay en el mundo. God can seek the worst of the worst and make the best of the best. Pero ahora la Biblia dice, But the Bible says, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. blessed is the man that not sitteth in the seat of counsel. Yo quiero decirles, iglesia, I want to tell you, church, que tenemos lo mejor de Dios. we have the best of God. Hemos recibido lo mejor de Dios. We have received the best from God. Somos la gente más bendecida. We are blessed people. Somos la gente más privilegiada. We are privileged people. Pero la pregunta, y así concluyo, The question is today, ¿a quién le estamos compartiendo nuestro sueño? who are we sharing our dream to? ¿Nuestro vecino conoce nuestro sueño? Do our neighbors know our dreams? ¿Nuestro compañero de trabajo conoce nuestro sueño? Does our coworker know our dreams? ¿Los hombres de esta ciudad conocen nuestro sueño en Cristo Jesús? Do the homeless people know our dreams? ¿Quién conoce nuestro sueño aparte de nosotros? Who knows our dream other than ourselves? Pónganse de pie. You may stand to your feet.